Hola, otra vez estamos en un episodio más de La Revolución del Placer. El día de hoy tenemos un súper episodio. Traemos un invitado muy especial directamente desde el podcast Supracortical. Nos visita Rafa López. Rafa, Hola, bienvenido. ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme. Ya habíamos tenido en alguna ocasión la oportunidad de platicar un poquito, surgieron algunos temas interesantes y qué bueno que podamos ahora grabar un poco y platicar con la comunidad sobre esto que son temas verdaderamente relevantes. Perfecto. Rafa, ¿quieres contarnos un poquito más? Nosotros ya te conocemos, ya hablamos previamente, pero las personas que nos escuchan quizás se preguntan, ¿quién es ese Rafa López? Hombre, pues Cuéntanos. llevo algunos años, unos 4 años más o menos, haciendo un podcast que se llama Supracortical. Supracortical es un juego de palabras, no es una palabra real, pero es como si fuera una palabra médica que significa más allá de la corteza cerebral. Yo soy médico, soy psiquiatra, hice psiquiatría por parte de la UNAM en el Instituto Nacional de Psiquiatría y desde entonces me ha llamado mucho la atención cómo hay un conflicto entre querer entender la mente meramente como a través de la dopamina y la serotonina y la noradrenalina, y cómo por otro lado, como la vida filosófica, religiosa está como en un punto muy aparte. Entonces, en supracortical trato de abordar la vida cotidiana desde la perspectiva médica, psiquiátrica, filosófica, religiosa, lo que sea que nos ayude un poco a elevar la calidad de nuestra vida y a vivirla con un poco más de placer. Eso es, me encanta, porque justo por eso te traemos por aquí, porque aquí normalmente estamos hablando de temas que son justamente relacionados con el placer, con la vida cotidiana, con cómo hacer nuestras vidas, llenarlas de más bienestar, y particularmente de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, que es de ansiedad y de depresión, son temas que salen muchísimo por acá, y con todo esto que haces tú en supracortical, dijimos, tiene que ser Rafa el que platique con nosotras, porque justo esta forma en que exploras estos temas, pero aterrizándolos a la vida cotidiana, no dejándolo como en todo este tema médico, en este tema de a veces que no se puede relacionar con lo que nosotros hacemos o con la forma en que nos relacionamos día a día. Dijimos, seguramente él nos va a explicar muchísimo mejor qué está pasando con nuestras vidas en esto. Entonces, te vamos a empezar a hacer algunas preguntas que sobre todo tienen que ver con lo que nuestra audiencia, con lo que las chicas, los chicos que nos siguen constantemente nos preguntan. Va, Y por padrísimo. eso te trajimos aquí. Entonces, ahora sí, Iracema, si quieres, jálale. Pues mira, algo que nos están preguntando mucho y sobre todo que se desató con todo esto de la pandemia es que estamos viendo que crisis de ansiedad y crisis de depresión están como muy presentes en todos los medios de comunicación. Ujú. Pero lo que queremos primero que nada aclarar es cuál es la diferencia entre sentirme ansiosa o triste y ya tener un trastorno de ansiedad y de depresión. Es decir, ¿cuáles son estas señales de alerta que nos indican que ya tenemos un trastorno de ansiedad, que tenemos que ir y pedir ayuda? Va, bueno, a ver, primero me gustaría irme un pequeño paso más atrás y decirle a todos que nosotros le ponemos el nombre a nuestras emociones. Entonces, si le llamamos ansiedad a algo, es porque pues más o menos entre todos nos pusimos de acuerdo y dijimos, esto se llama ansiedad. Si le llamamos depresión a algo, pues es porque más o menos nos pusimos de acuerdo y dijimos, esto se llama depresión. Hay mucha gente que si le, vaya, de hecho, inténtelo, si le preguntas a alguien, oye, ¿qué es la melancolía? Pues te va a describir una cosa. Y si le Claro. preguntas a alguien más, oye, ¿qué es la melancolía? Te va a describir algo completamente diferente, ¿no? Entonces, la depresión, la ansiedad y hasta dónde es un trastorno lo vamos a mencionar específicamente desde donde los médicos nos hemos puesto de acuerdo. Y entonces está el DSM-5, está la CIE-10 que tiene que ver con la OMS y que viene ya la CIE-11 y demás, donde los médicos se reúnen constantemente a través de sus publicaciones, a través de correos, a través de juntas, a través de un montón de cosas y dicen, mira, si esto pasa de esta línea, si se presenta de esta forma, pues ya se llama de cierta manera. Por ejemplo, la fiebre, yo no sé si ustedes saben exactamente a nivel médico cuándo alguien ya tiene fiebre y cuándo no. No. Me parece que es a partir de los 37
y cacho grados centígrados o algo así, ¿no? 38.2, Sí. fíjate, Ah, 38.2 grados. Ujú. O sea Sí. que si alguien tiene 38.1, no tiene fiebre, ¿no? ¿Y saben por qué? Claro. ¿Por qué los médicos pusimos el punto en el 38.2? Pues ¿por porque como en Estados Unidos usan los grados Fahrenheit y 100 grados Fahrenheit son 38.2, pues entonces, Mm, pues si tienes 100, ¿no? O sea, como que cierras los números, redondeas, entonces tienes fiebre y si no, no. De la misma manera, o sea, esto evidentemente es absurdo, o sea, evidentemente ningún doctor que ve a alguien con 38.1 dice, no, pues está perfecto, hoy ya se claro. le subió a 38.2, ahora sí hay un problema. Todo esto va siendo un continuum, un espectro, y entonces cuando hablamos de depresión o hablamos de ansiedad como trastorno, hablamos más o menos de lo mismo. Por ejemplo, depresión. Oye, si llevas 2 semanas donde más o menos todos los días y más o menos todo el día te sientes muy triste y cumples con otros criterios como alteraciones del apetito, del sueño, pensamientos negativos hacia ti mismo, se te ve cansado, no te has bañado, te dan ganas de morirte, pues entonces tienes depresión, ¿no? O sea, ustedes pueden consultar ahí en Google, le pones DSM-5, criterios de depresión y te aparecen los criterios de depresión. Pero, por supuesto que un especialista tiene la posibilidad y la capacidad de decir, no, espérame, o sea, vaya, sí, sí, pues nos cortó el novio, nos cortó la novia y entonces andas triste y te acuerdas todo el día, pero la verdad es que no traes una depresión, no es tan grave esta situación. Y uno dice, Ujú. no, pero es que mira, leí los criterios y sí cuadro, o sea, ahí No está mi lean en depresión. Google, no hagan eso, oigan. Uno Y llega ya léanlo, muriéndose. vaya, pero pregúntenle a gente experta, ¿no? Y en ese Claro, sentido, si tú estás escuchando a Iracema y a Fabi, pues tendrás la posibilidad de escuchar gente que está mucho más empapada con el tema y si vienes y me preguntas, pues también y tal. O sea, infórmate, pero no creas que por leer un criterio o por tener claro. el DSM en tu mesa ya te puedes diagnosticar de depresión. ¿Dónde pondría yo el punto de corte? Uno siente que puede con el tema o siente que ya no puede. Y a todos nos ha pasado que hemos tenido una ruptura de pareja, un problema profesional, una cosa así, y uno dice, pues sí, estoy muy triste, pero pues bueno, pues ya, o sea, tengo que ir a trabajar, tengo que cuidar a Ujú. mis hijos, tengo que ir a hacer mis cosas. Pues sí, y como que de alguna manera yo sé que puedo, aunque me duele mucho. Hay un momento donde uno dice, híjole, ya no puedo sola, ya me está costando mucho trabajo, ya no me paré a bañar, no fui a trabajar, ya no le di de comer a mis hijos. Imagínate una mamá que te dice, estoy tan triste que ya no le di de comer a mis hijos y siento que ya no puedo sola. Ahí cuando la persona siente que ya no puede, ahí es cuando yo les diría, híjole, eso ya parece un trastorno, pero no tiene nada de malo si desde antes Claro. vas con un especialista a decir, oye, ¿será? ¿No será? Tú que tienes el expertise, pues guíame. Creo que es algo súper valioso lo que dices, porque estás hablando de la agencia personal y sobre todo en el ámbito médico y en el ámbito de salud mental, muchas veces no se nos ha educado para confiar y para escuchar a nuestros cuerpos. Casi siempre es esta parte de lo que, sobre todo en una construcción de jerarquías, ¿no? Siempre al médico, absolutamente todo lo que diga el médico o la médica va a ser tomado como total verdad, ¿no? Y si, aunque sí es importante, muchas veces hay gente que pasa sin ser diagnosticada porque es cualquier cosa, porque es normal, porque no te preocupes. Y yo entiendo, yo soy de esas personas que leo en Google y a los 3 segundos ya me estoy muriendo y llego con mi médica a decirle, me está pasando todo esto, ya me tuve que haber muerto ayer, ¿no? No, tranquila, estás exagerando y demás. Entiendo esta parte de la parte de la medicina, pero nos han quitado mucho este poder de decidir o de pedir ayuda, incluso decir, ya no puedo con esto y necesito que alguien me ayude con esto, ¿no? Entonces, creo que es súper valioso por eso, porque es regresarle el poder a la gente y decir, sí, un libro dice esto, sí, una historia, la medicina, va a ser nuestro marco de referencia para entender lo que te está pasando, Uh -huh. pero tú, en este momento, ¿qué necesitas? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita mi cuerpo? Y sobre todo, esto es una llamada para todas y para todos en el se vale pedir ayuda.
se vale, si tú de verdad crees que necesitas ayuda, no te obligues o no te fuerces a decir, es que tengo que hacerlo aunque yo me esté sintiendo de la fregada. Acércate a algún especialista, acércate a alguien, a alguna amistad y decirle, en este momento creo que yo ya no puedo sola. Creo que eso es una cosa que vale muchísimo. Y ahí donde comentas, Fabi, yo creo que hay varios temas importantes que tocas, ¿no? Ahora, el pasado 10 de mayo, me invitaron a escribir un pequeño artículo en la Asociación Amena, que tiene que ver con temas de epilepsia y demás, pero mencionaba yo esta presión cultural que hay sobre la Madre Santa, ¿no? Mi Madrecita Santa, que lo aguanta todo. Y una buena mujer, ¿no? Una buena esposa, una buena madre, una mujer empoderada puede sola todo, ¿no? O una madre mexicana tiene que sufrirlo todo y callarse y de repente decir, oye, la vida no es para sufrirla. O sea, imagínate esto, a mí por eso me encanta el título que tienen ustedes, porque es esta revolución cognitiva de decir, se vale buscar el placer en la vida y no estos viejos conceptos de, pues es que estoy cargando mi cruz, ¿no? Pues es que esto está así, o sea, la vida es de sufrir y ya me compensarán allá en el cielo y no, y de repente decir, no, no, no está padre. Y la otra cosa que me brincó ahí cuando lo estabas comentando, porque de repente cuántas personas no hay que sí dicen, ¿sabes qué? Sí necesito ayuda. Y van con un profesional, graduado, títulos, todo, y de repente te trata, lejos de complacer, de crearte un contexto placentero, te trata con agresión y con, no, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Hoy vengo a buscar ayuda y salgo Regañada. enchochada, deprimida, desahuciada y además sin dinero porque le pagué un Sí, montón de lana a este brother. Y entonces de repente es decir, ¿sabes qué? Que no regreso. Y decir, no, es que, mira, o sea, también hay profesionales que sobrediagnostican, que sobremedican, que sobre un montón de cosas y se vale decir, no me gustó este restaurante, voy al siguiente. O sea, estos tacos no me gustaron, pruebo otros. A ver qué pasa. Y tienes que acercarte en la búsqueda del placer a quien te ayude a sentirte bien, ¿no? Fabi, tú ahorita decías, voy y le pregunto a la doctora de confianza, tal, y yo supongo que si regresas con ella, es porque te hace sentir de una o de varias maneras segura, apoyada, escuchada, ¿no? Un montón de cosas que son muy importantes, especialmente hablando de depresión y de ansiedad. Claro. totalmente. Sí, o sea, creo que bueno que lo comentas, Rafa, porque justo esta era la siguiente pregunta. Pero antes de eso quiero como hacer un paréntesis y decir como un poquito lo que tú dices, la importancia de no esperarnos hasta que esto se vuelva un trastorno, ¿no? Que las emociones son espectros y que está bien, o sea, todo mundo vamos a experimentar esta depresión, o sea, esta tristeza, estos sentimientos de ansiedad, pero bien importante y nada más quería hacer esta acotación para hacer énfasis en lo que dices, vigilar bien la intensidad y la duración, ¿no? No esperarnos hasta que sea un trastorno justamente con esta mirada de siempre estar como incorporando el placer en nuestra vida, desde que ya el momento en donde tú ya no te sientes a gusto con estas emociones, puedes ir a pedir ayuda, ¿no? Con terapeutas profesionales. Y bueno, ahora sí, esta es la siguiente pregunta. ¿Cuál sería este checklist para encontrar un buen psiquiatra y terapeuta? Sabemos actualmente cuando tú vas con un profesional de la salud y tú no sabes nada al respecto, entras en una situación de inferioridad, ¿no? Donde tú dices, entras a la merced del profesionista que te puede enchochar, que te puede decir cualquier cosa y donde tú puedes salir o bien o como dices, desmoralizada o desmoralizado, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían este checklist que tú recomendarías como profesional de la salud que nosotros busquemos cuando estemos buscando terapeutas o psiquiatras? Vaya, es un tema muy lindo, muy complejo también, porque es como encontrar un buen mecánico o es como encontrar un buen Ujú, arquitecto, un buen carpintero, o sea, híjole, pues casi siempre vas un poco a ciegas, aunque hayas ujú, hecho tu checklist y todo, ¿no? Pero vas encontrando varios patrones. Primero que nada,
Tal vez mi respuesta habría sido diferente hace unos meses, pero como dice por ahí algún gurú del tema del emprendimiento, ahora ya vivimos en el 2030. Desde que llegó la pandemia, nos encerraron en 2020 y brincamos al 2030. Y yo les diría, cada vez más vamos a ver profesionales de todo ámbito haciendo contenido en redes sociales, en los podcasts, en video, tal. Y es una manera interesante de dar un primer acercamiento sin que tú tengas que exponer tu vida y sin que tengas que gastar. De repente ves 3 videos y dices, oye, esto es lógico, no es lógico, tal. Y todos vamos encontrando allá afuera a personas a las que les damos más confianza. La gente que escucha La Revolución del Placer sabe que no es un programa hecho ahí a la ligera. Que mal que bien hay una intención, hay un genuino deseo de ayudar, hay contenido de valor, hay comentarios de profundidad y que entonces, pues a la hora que te vas acercando a esos contenidos, les vas brindando tu confianza a las personas que están haciendo este contenido. Y si ellas traen a alguien invitado y de repente ves que lo invitan 2, 3 veces o que le hicieron una pregunta y que no, pues ya hay como una recomendación que hoy en día te diría puede ser más valiosa que la recomendación de tu prima, de tu hermano, de tu papá, que también es importante. Todo esto lo conjuntaría yo a un tema de busca buenas recomendaciones. O sea, busca que te estén recomendando un profesional. No necesariamente es el paso 1, pero creo que hoy en día cada vez más lo vamos a ir viendo como una alternativa. Pero sí definitivamente, bueno, pues saldrá en el programa que quieras y se vestirá como gustes y se verá como quieras, pero oye, ¿y sus credenciales cuáles son? ¿No? O sea, su formación académica, ¿qué onda? Bueno, pues mira, estudió aquí, ha presidido tal cosa, ha estado en tal lado, tiene tales publicaciones. Ok, bueno, pues ya llevamos un par de criterios para decir, mira, me gustó cómo habla, me gustó cómo estructura la ciudad. Además, tiene una formación, al menos lo que él nos deja ver o ella nos deja ver, curricularmente interesante. Hay un punto donde tienes que ir y presentarte y sacar una cita, a veces hasta por llamada telefónica, mensajito de WhatsApp, y desde ahí vas vibrando si es para ti o no es para ti. Y dices, "Oh, híjole, pues no, ya a la hora de la hora no me gustó cómo habla por teléfono y lo primero que me aventó fue la cuenta y, ay, como que no sé. Y te tienes que sentar ahí y tienes que decir, pues vengo a esto, abres tus temas y de repente ves si la otra persona hace clic contigo o no. Muchas veces parte desde la idea misma de que te escuche. Oye, ¿no me escuchó? Llegué, le dije, oye, es que fíjate que mi refrigerador, no, tu problema es el carro. Y es que tu marido, y es que tu papá, y es que... No, pero es que en serio que yo vengo por otra cosa. No. Y entonces dices, no me gustó. Lo que sí les puedo decir es, si hay una buena recomendación, si además tiene una formación académica adecuada, si a ti te cayó bien, probablemente sea el camino correcto, pero sea que sí o sea que al final te des cuenta de que te hayas equivocado, date permiso de probar en otro lado. Muchas veces les digo yo en una consulta, ¿no? Por lo regular, la mayoría de mis pacientes de inicio no tienen tratamiento farmacológico, muchos nunca lo tienen, pero cuando les mando un tratamiento farmacológico, y especialmente si por algo es la primera consulta, le digo, una cosa es la pastilla y otra cosa soy yo. La pastilla puede no caerte. No digas, híjole, es que fui con Rafa, me mandó un medicamento, no me funcionó, no vuelvo con ningún otro psiquiatra nunca jamás en la vida. Regresa conmigo y dime, no me funcionó y vemos qué hacemos porque estoy para servirte. Y también tienes la opción de decir, pues mejor voy con alguien más, pero no dejes de buscar ayuda. Y con esto hago un comentario más y ya les dejo hablar, que yo sé que monopolizo el No, micrófono, dale, pero para eso estás aquí, para eso estamos. muchas gracias. Pero sí, en ese sentido de permitirnos acercar al profesional, viene un elemento muy importante que es comprende que quien manda en un consultorio eres tú. Comprende que quien manda en un hospital eres tú. Comprende que quien manda en un taller mecánico eres tú. O sea, por muy que el otro tenga 5 años de formación de lo que sea, es tu auto, es tu cuerpo, es tu alma, eres tú.
y nunca tienes que permitir que alguien vaya en contra de ti, de tus creencias, de tus valores, de tus sentimientos, de lo que te hace sentir bien o mal. Entonces, en el último punto, yo lo que les diría siempre es, hay que equilibrar esa balanza de poder y entender que le estás pagando a alguien y que por tanto ese alguien es tu empleado. Está para servirte, para explicarte, para apoyarte, para informarte, para, ¿no? Entonces, ahí sería como el último broche que les diría yo, súper importante si vas a ir a una consulta, que sepas que vas tú con el sartén por el mango. Sí, 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 eso, como siempre les decimos, si no se siente bien, no está bien. Y más allá que sea la persona más recomendada del mundo, con las mejores credenciales, y cuando tú sales del consultorio o de la sesión, te sientes desmoralizada, te sientes sin esperanza, te sientes regañada, porque es muy común que en estos espacios nos Ujú. terminen regañando, ¿no? Claro. Entonces, ahí no es, y como todo, no todo terapeuta, por más que a alguien le haya caído súper bien, a alguien más puede que no, así como un medicamento, como una comida, no a todos nos va a caer bien. Y creo que esto que estás diciendo es importante tenerlo en cuenta, sobre todo sobre las credenciales, sobre todo cuando hablamos de un tratamiento farmacológico. Cuando hablamos de medicar, sí es necesario que se enfoquen en que esta persona tenga una formación en psiquiatría, Ujú. cuando estamos hablando de cuestiones de salud mental. Todo lo demás es esto que estás diciendo, ¿no? La recomendación, conocer su trabajo, si las redes sociales y los medios de comunicación nos lo permiten. Y al final siempre tenemos que tomar una decisión nosotras y nosotros. Una vez más, regresando a la autonomía. Yo voy a decidir con quién quiero tratarme, con quién quiero compartir esta etapa de vida que estoy pasando, ¿no? Entonces, me encanta eso, creo que deja muy bien acotado cómo podemos irnos aproximando, sobre todo cuando no tenemos idea. Yo como me muevo en un ambiente de estos, de médico, psicológico, hasta preguntamos, bueno, ¿qué corriente tiene? ¿Qué no? ¿Cuál es su formación? Pero de verdad, cuando me topo con amigas que me piden una recomendación, muchas veces no tienen ni idea si es Google lo que te sale, los primeros 3, 5 que te salen y ya, con eso es sumamente, es lo que tienes a la mano, ¿no? Entonces, Ujú. tratar de las redes sociales, internet, ya te da más acceso a poder investigar a estas personas, incluso tú tomarlo como una entrevista, estás entrevistando a quien te va a atender en salud mental, ¿no? Ve a una cita, entrevista a tu próximo médico, a tu próxima médica y decir, sí, me siento en confianza o no me siento en confianza. Pero bueno, en ese sentido, por ejemplo, una persona que no tenga acceso a médicos, a psiquiatras, a terapeutas y no tenga acceso incluso por esta cuestión económica, ¿no? No nada más por la cuestión de información, sino que no tiene acceso porque a veces esto pasa mucho. En hospitales públicos te dan la cita de a 2, 3, 5, 6 meses cita con el psiquiatra. Y primero tienes que ir a médico familiar y luego tienes que ir a consulta tal, y ya mucho tiempo después te mandaron a psiquiatra y ya tú llevas 6 meses sintiéndote hiper triste o hiper ansiosa, ataques de pánico y bla, bla. Cuando estás en este proceso de lo que encuentras, no encuentras, tengo dinero, no, ¿qué estrategias podrías tú recomendar o sugerir para poder salir a flote en este proceso sin tener directamente una ayuda inmediata de algún profesional de la salud mental? Híjole, bueno, primero sí, la salud mental es un lujo a nivel mundial, es un super lujo en México, ¿no? Es muy, 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 muy complicado tener una buena atención en salud mental y que sea además accesible, es muy complicado. La cantidad de psiquiatras que hay en México es súper poquita. O sea, si lo comparas con otras Wow. especialidades, son ínfimos la cantidad de psiquiatras que hay, ¿no? Y si además consideras que la gran mayoría de ellos están sobre todo en la Ciudad de México, por supuesto, Monterrey, Guadalajara, Ujú. pues te vas dando cuenta de que en Tijuana hay 3, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. de que en Guerrero a lo mejor no consigues uno y de que, ¿no? Y te vas enfrentando a estos temas complejos. Entonces, a ver, aquí habría que distinguir algunas cosas. Si esto es una situación urgente, o sea, si verdaderamente estás teniendo un tema de ataques de pánico horribles y demás, pues sí, trata de ir a una consulta particular, aunque sea una, te va a dar mucha luz. Y le puedes decir a tu psiquiatra, oye, vengo una vez, porque me alcanza para Ujú. venir una vez, ¿qué hacemos, no?
En la República Mexicana hay varios hospitales de gobierno que son psiquiátricos, nunca suficientes, pero en la Ciudad de México te puedes encontrar una excelente atención psiquiátrica rápida. Tú puedes ir al servicio de urgencias de psiquiatría sin necesidad de que estés así hecho el Pato Lucas y no, 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 no. Con que tengas ataques de pánico, tú digas, hijo, me urge ver un psiquiatra, vas al Instituto Nacional de Psiquiatría, vas al Fray Bernardino, pagas una consulta de urgencias que te costará menos de 100 pesos, o al menos cuando egresé la consulta costaba 70 pesos. Busca, o sea, si lo buscas, lo vas a encontrar. Claro, a lo mejor te vas a tener que trasladar y demás, ¿no? Pero vamos a suponer que no es para tanto, que me puedo esperar, que puedo ir al médico familiar, que puedo pedir mi cita para dentro de 6 meses. ¿Qué hago mientras tanto? Bueno, varias cosas. Primero, los 4 grandes pilares de la salud mental. Siempre que alguien me dice así un súper drama y me dice, ¿por dónde empiezo? Duerme lo mejor posible, come lo mejor posible, haz un poco de ejercicio y ten actividades recreativas. Y ojo con las actividades recreativas porque muchas veces me las ningunean. Y cuando hablo de actividades recreativas, hablo de actividades placenteras. Porque no hay mejor antidepresivo que el placer. Sí. Entonces, o sea, explora el placer. Oye, ando triste, pues búscalo el placer. Claro. No, pero es que tengo que andar triste. Por eso, o sea, busca el placer de los sentidos, busca el placer del conocimiento, busca el placer emocional, busca el placer sexual, busca el placer físico de salir a correr, escalar, o sea, busca el placer. Por eso, uno de esos 4 pilares, tan grande como los otros 3, son las actividades recreativas, por no llamarle hobbies, por no encontrarle un mejor nombre, pero al final es haz eso que te gusta, incluso ya con una persona que está medicada con un antidepresivo y un ansiolítico y no sé qué, les digo, haz aquellas actividades que aunque hoy no se te antojen ni poquito, sabes que antes te daban placer. ¿Te gustaba el cine? Sí, pero no se me antoja. O sea, neta, hoy no se me antoja ir al cine. Ve. O sea, ponte esa película que sí te gustaba. Esa comida sana que sí te gustaba. Ve a ese parque que sí te gustaba ir, aunque hoy se te atore en la garganta y no quieras ni comer, ni salir con nadie, ni ver a nadie. Fórzate un poquito a buscar el placer. Es súper importante para la salud mental y es una de las primeras cosas que tienes tú en tus manos porque espero que hayas a lo largo de la vida conocido muchas cosas placenteras para ti y ahora hay que regresar a ellas. Entonces, en ese sentido, actividades placenteras, pero dormir lo mejor posible, comer lo mejor posible y hacer un poco de ejercicio. El puro ejercicio libera dopamina, libera tensiones, ayuda muchísimo y si tú vas haciendo este proceso, es más probable que te vayas sintiendo mejor más pronto. Sería como una recomendación fundamental. Para todo, no se esperen a que estén ya en la crisis de ansiedad total. Eso es todos los días, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, aunque sea un ratito, no tiene que ser mucho. Irte a caminar. Y salirte a caminar y esto de las actividades recreativas que justamente es como este discurso contradictorio en nuestra cultura, ¿no? Que va en contra del placer. Todo lo que tenga que ver con el placer lo tienes que dejar al último. No pain, no gain. Entonces, tienes primero que sufrirle y como lo hablamos Iracema y yo en el podcast, ¿no? Busca actividades o muévete hacia cosas que te llenen de vida. Hacia esas cosas, más allá, no esperar a que el deseo caiga de la noche a la mañana o caiga del cielo, acércate a cosas que sabes que te llenan de vida, desde salir a que te dé el sol, desde salir a que te dé el airecito en la cara, cosas que te vuelven a hacer ver los colores de la vida, que te vuelven a hacer sentir las sensaciones, los olores de la vida. Ahí son los primeros pasos en lo que encontramos apoyarnos de otras personas. Totalmente. A mí me hizo pensar mucho lo que dijiste y recordar esta frase que dice Emily Nagoski, que también es una investigadora del placer, y ella habla que el bienestar es un estado de acción, ¿no? Entonces, con lo que dices es básicamente, el placer es un continuo compromiso contigo y con tu bienestar, aún cuando, me encantó como dijiste, aún cuando no tengas ganas, cuando no tengas ese impulso,
es ese compromiso contigo para hacer, hasta que ya te saques de repente del hoyo, ¿no? Totalmente. Oigan, y me acordé de la película Legalmente Rubia. Ustedes disculparán la referencia. Ahí está perfecto. Les Somos podría, super chick flick. Sí. podríamos usar referencias más cultas, pero por ahora Legalmente Rubia. Si mal no recuerdo, pues la verdad es que hace mucho que no la veo, pero llega llorando a hacerse las uñas y dice, por favor, Sí, es una emergencia. ¿No? sí. Es Sí. evidente que la emergencia es emocional y Ujú. entonces la chava la entiende perfecto y le dice, pásale, es una emergencia, vamos a hacerle el huequito, pásale tal. Y viene el siguiente elemento, la siguiente recomendación, que es habla. Entonces, te están haciendo las Sí. uñas y te están haciendo cuchicuchi en las uñas y está padre. O sea, te están haciendo el cabello, te están alaciando, te están no sé qué, te están masajeando. Está padre, está rico. Y en el proceso habla. Entonces, algo que me gusta mucho es que hoy en día las mujeres tienen mucha más ganas, búsqueda, capacidad de irse hacia la atención en salud mental, escuchar los podcasts, etcétera, etcétera. Y los hombres ahí van, ahí van, ahí van, poco a poco. Definitivamente a las niñas las deberíamos de dejar mucho más hacer, pero claro, fomentarles toda esta capacidad de discurso y a los hombres también enseñarles a decir, oye, yo siento esto. Oye, bro, ¿qué crees que fíjate que me está pasando esto? Y me duele, Claro. y, ¿no? Y hay esa limitante terrible. Entonces, ponerlo en palabras. Y qué bueno que Sí, lo mencionas, sí. perdón, porque justo No, no, quería sí. darte entrada, Iracema, a lo que estábamos platicando Ujú. hace ratito. Y sobre todo para irle dando un cierre, ¿no? Y volver a regresar esto a cómo se manifiesta esto en la ansiedad y en la depresión. Esto que dices sobre cómo hablamos, ¿no? Las diferencias de género en cómo, cuánto, incluso el contenido de las palabras, no nada más, e incluso la forma, ¿no? No nada más la cantidad o el tiempo, sino el contenido y la forma en que lo hablamos, justo como dices, las posiciones que tomamos, las entonaciones que tomamos, incluso este tono grave, agudo, todo esto tiene que ver. Y en las investigaciones en psicología social, justo lo que encontramos es que las mujeres hablan aproximadamente el contenido, la cantidad de palabras es un 70% más grande que el de los hombres. Entonces, los hombres hablan muchísimo menos en cantidad, en frecuencia a lo largo de un día. Y esto muchas veces se ha tratado desde la psicología evolutiva, se ha tratado de explicar como una cuestión orgánica, como una cuestión fisiológica, biológica, así son los hombres y así son las mujeres. Pero con esto que dices, Rafa, es bien importante reforzar el peso que tiene la cultura, la socialización, y recordar que nosotros tenemos, nuestro cerebro tiene una plasticidad. Si nosotros lo entrenamos, podemos ayudarle a que tenga más habilidades, a que tenga más herramientas para hacer cosas que quizá no hubiera podido hacer si no le hubiéramos entrenado. En ese sentido, justamente, ¿cómo es que esta cuestión, estas diferencias de género y estas socializaciones de género se manifiestan cuando estamos hablando de ansiedad y depresión? Iracema, si quieres, tú me contabas un poquito más de esto, si quieres para aterrizarle más la pregunta a Rafa. Sí, o sea, realmente, justo pensando en esto, que para hablar de placer es inevitable que hablemos de género. ¿Por qué? Pues porque, como dice Fabs, nos socializan de forma diferente y mucho se ha justificado, pongo entre comillas, que es un tema biológico, pero pues básicamente la educación que recibimos hombres y mujeres desde prácticamente el vientre hace que tengamos actitudes diferentes y que se justifican con biología, pero es totalmente cultural, como dice Fabs. Entonces, en esta parte de género, ¿qué papel juega que un especialista tenga esta mirada, esta perspectiva? Te voy a decir por qué. Por ejemplo, mis papás son químicos, ¿no? Entonces, mi mamá trabajó mucho tiempo en una industria farmacéutica y en ese entonces, ahorita sé que las cosas han cambiado, pero las pruebas en control de calidad, en cuestión de cómo se hacían pues sí, estos análisis para ver la efectividad, siempre se hacían en grupos controlados. Sabemos que muchos medicamentos se han hecho en grupos controlados de hombres. Entonces, ¿qué importancia es que, por ejemplo, para un profesional de la salud tenga esta perspectiva debido a que la biología sí es diferente, ¿no? Nosotras pasamos por periodos de nuestra vida donde nuestras hormonas, pues generan picos en cuestiones de neurotransmisores, de todos los químicos en nuestro cuerpo. Y como dice Fabs, también esta parte de la ansiedad y la depresión tiene un peso cultural muy importante. Entonces,
en el especialista de la salud, en los terapeutas, ¿qué importancia tiene que tengan esta mirada de perspectiva? La importancia es altísima, pero además no solo de perspectiva de género, sino de un montón de ideologías. Es decir, por supuesto que siempre va a haber excepciones, pero va a ser mucho mejor un terapeuta mientras más nivel cultural tenga que uno que menos tiene. No es lo mismo alguien que vive en Argentina que alguien que vive en Panamá, que alguien que vive en Estados Unidos, que alguien que vive en Nueva York contra alguien que vive en California. Entonces, la cultura va haciendo una diferencia súper, súper importante. Hay un concepto que es la epigenética, ¿no? Ujú, Hace años partíamos del dogma de la genética, que es el ADN ujú. sintetiza proteínas y las proteínas sintetizan toda la estructura de nuestro cuerpo. Y parecía que era una ruta de un solo camino. Y desde hace algunas décadas sabemos que la ruta funciona también al revés. El contexto en el que vives modifica tus proteínas y modifica tu ADN. Entonces, esta separación de hombres y mujeres por biología, porque los hombres son así, las mujeres son así, es muy limitada, pero también hay que conocer cómo cambian los códigos y las cosas, ¿no? Ahora, específicamente hablando en términos de investigación científica, por supuesto que hay sesgos. Somos seres humanos, ¿no? Nuestras investigaciones, por más que las queramos hacer objetivas, son subjetivas, porque los que hacemos investigaciones somos sujetos y no somos Totalmente. objetos. Sin embargo, a mí algo que me ha gustado mucho y donde yo siempre he dicho, hay que voltear a ver cómo fue esa historia, es en el mundo de la medicina. María Montessori, italiana, fue la primera doctora mujer italiana y en aquel entonces, y hasta hace no mucho, si tú vas a estos lugares donde están los cuadros de las generaciones de los doctores que van pasando, pues vas viendo cómo no había mujeres y de repente por ahí de los 70s, 80s, empieza a haber dos. Y vas avanzando en las décadas y empieza a haber 5 y empieza a haber 20 y empiezan a dominar en número. Y para mí era completamente normal llegar a un salón, ¿no? Donde habíamos dos hombres. Luego, por ejemplo, está todo el tema de la heterosexualidad, la homosexualidad, hasta el DSM-3, hasta la versión tercera del manual de psiquiatría americano, se consideraba a la homosexualidad como una enfermedad mental. Hoy en día, en psiquiatría, en los hospitales psiquiátricos, hay un altísimo porcentaje de homosexuales, hombres y mujeres, formándose como psiquiatras. Entonces, ir empujando, 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 eso y no la represión es lo que va a equilibrar la ciencia en su perspectiva de género. Pero sí podemos empezar a ver cómo cada vez más grupos más heterogéneos, grupos más femeninos, van a ir empujando la ciencia y entonces los otros van a decir, ay, estoy cometiendo estos errores, estos sesgos de género, no me había dado cuenta. Claro, y sí, justo como, y creo que relacionado con lo que preguntaba Iracema, ¿no? Cómo esto tiene un impacto en la forma en que se diagnostica, en la forma que se hace tratamiento, justamente reconocer que las personas que están atendiendo hoy de lo que estamos hablando de salud mental son personas y van a tener sesgos y tienen una experiencia y tienen un marco de referencia desde el que se mueven y desde ahí, regresando un poco a lo que decías al principio, desde ahí nombramos y desde ahí entendemos. Y quizá algo que culturalmente ha sido normalizado para una mujer como la tristeza, quizás sí sea una depresión o viceversa. Es solamente una tristeza y se está sobrediagnosticando como depresión o una ansiedad, en este sentido en el caso de los hombres, ¿no? Su ansiedad no la van a manifestar tanto llorando, no la van a manifestar tanto con preocupaciones, la van a manifestar con ira o su depresión la van a manifestar con ira, porque en cuestiones de género eso es lo que ha sido permitido, lo que ha sido socializado y lo que ha sido normalizado.
Por eso tan importante esto que dices de entender la historia de la medicina, entender la historia de la salud mental y ahorita que estamos hablando particularmente de género, entender la historia de la lucha de las mujeres, ¿no? Cómo al final para que unas pudieran empujar, otras tuvieron que marchar, otras tuvieron que rayar, otras tuvieron que exigir. Y para que unas pudieran exigir, rayar, marchar, otras tuvieron que empujar desde el ámbito académico, desde el ámbito político, desde el ámbito médico. Y ahí ir agradeciendo a cada una de las mujeres que por esta iniciativa, que por no esperaron a ser reconocidas por el otro, sino empezamos a construir nuestros propios espacios para decir, hey, nos tienen que entender porque nos estamos enfermando y nos están matando, y no solamente a nivel de feminicidios, sino en la medicina. ¿Cuántas mujeres mueren porque no se les diagnostica adecuadamente un infarto o un problema cardíaco? Porque los síntomas que están normalizados son los síntomas de los hombres y no los síntomas de las mujeres. ¿Cuántas mujeres se han suicidado porque simplemente se normalizó su melancolía, se normalizó su tristeza y tenían un trastorno importante de depresión? Entonces, todo esto, toda esta mirada de género es necesario que la tengamos cuando estamos atendiendo, y no solamente atendiendo, que estamos hablando Rafa y yo como desde esta parte de la salud mental, sino en la disciplina de Iracema, ¿no? Que también tiene este espacio para comunicarse con muchísimas personas. Necesitamos meter esta mirada de género para poder, en absolutamente todo, porque no podemos incluso hablar de género, tanto lo tocaste tú, Rafa, como lo tocó Iracema, sin hablar de placer. Y no podemos hablar de placer sin hablar de género, porque una de las formas en que más ha sido marcada esta brecha, esta desigualdad de género, ha sido a través de la prohibición del placer para algunos y la permisión del placer para otros, particularmente la prohibición para las mujeres y el permiso para los hombres. Y justamente de eso nos vamos a ir de fondo ya en supracortical. Si tienen ganas de escuchar más sobre este tema, si ahora sí quieren que nos vayamos de lleno hablando sobre el placer y sobre todas estas desigualdades y sobre toda esta lucha por la equidad que tenemos en torno y a partir del placer, váyanse a escuchar Supracortical con Rafa López y ahí continuamos la conversación. Por lo pronto, Rafa, muchísimas gracias por todo lo que nos dejaste. Se nos quedan muchísimas ideas, muchísimas reflexiones que esperemos más adelante, ya que las aterricemos estas y salgan más preguntas, nos puedas volver a acompañar. Iracema, si quieres despedirnos. Pues no, pues también agradecerte, Rafa. Ha sido un placer platicar contigo. ¿En dónde te pueden encontrar? En redes sociales, muchas gracias por invitarme. Me pueden encontrar en redes sociales como @RafaRufus con doble R en medio, y el podcast Supracortical. Ahí vamos a tener la otra parte de esta conversación. Así es que no se lo pierdan, vénganse para acá, donde quiera que escuchen sus podcasts, vénganse a escuchar Supracortical. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias. Y no se olviden de seguir las redes sociales de este podcast, @Revolución del Placer. ¿A ti en dónde te pueden encontrar, Fabs? A mí me pueden encontrar en Instagram como @DRA_Fabiola Trejo. ¿Y a ti, Iracema? A mí me pueden encontrar también en Instagram como @Iracémica con Z y K. Y pues también ya nos pueden encontrar en YouTube. Estamos en todas las plataformas y muchas gracias por ver este podcast o escucharlo. Nos vemos hasta la próxima. Nos escuchamos pronto. Bye.